Ah, bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado ya. Mm, Como habíamos acordado en las últimas sesiones de clase, el día de hoy lo dedicamos a presentar la conclusión del curso de aplicaciones del cálculo. Mi idea hoy es simplemente como presentar algunas generalizaciones del proceso de sólidos de revolución que les presentaba la clase anterior. De alguna forma son como ideas intuitivas, no va a haber como algo con muchísima profundidad, sino es simplemente como para que se lleven cierta idea de cómo el cálculo de esos volúmenes se puede hacer sobre distintos tipos de sólidos, poco más generales que los que presentábamos la clase anterior. En ese sentido, hoy cerraríamos con esa temática y a partir de la próxima semana, del día lunes, desarrollaríamos las actividades de evaluación del tercer momento. Con respecto a la evaluación de los dos primeros momentos, pues como ustedes saben muy bien, hubo un problema con la plataforma de Moodle y en esa plataforma se encontraban sus actividades evaluativas ya con una evaluación. No sé si alguno habrá alcanzado a revisar antes de esto, pero ya se le había asignado una evaluación a cada una de esas actividades. El problema, y aquí voy a ser lo más sincero y crudo posible, el problema es que, pues, ese era el insumo donde estaba el proceso de evaluación. No nos ha sido informado, y en eso también debo ser muy franco, si lo que hay en la plataforma se podrá recuperar o no. Hasta el momento no hemos, los profesores, porque no soy el único, varios profesores estamos, o de hecho todos los profesores utilizamos la plataforma, o todos los que utilizamos la plataforma, estamos pendientes de alguna respuesta por parte de algún directivo, pero hasta el momento digamos que no hemos sido informados sobre lo que ha sucedido con respecto a esa plataforma. Entonces, pues no voy a negar ahí que eso es un problema serio para nosotros, pero pues la idea es que si ese material no se puede recuperar de aquí al día lunes, que es cuando desarrollaríamos o iniciaríamos nuestro proceso de evaluación, pues a mí lo único que se me ocurre con respecto a esos dos momentos de evaluación previos es, pues creo que en general así estaba, es que para todos la evaluación del primer y segundo momento sería 5. Es como lo único que se me ocurre, teniendo en cuenta que pues la idea es no perjudicarlos con ese daño que es completamente ajeno a mí. Eso yo quiero ser como también muy, muy claro. Es un problema, no sé de qué tipo, de la gestión informática de la plataforma, pero pues naturalmente yo tengo que proveer alguna solución,
por lo menos con respecto a la parte de la evaluación. Y en este momento lo único que se me ocurre, teniendo en cuenta que ahí estaba el material de evaluación y que ahí estaba pues la calificación correspondiente, es que si de aquí al lunes no se puede recuperar lo que hay en la plataforma, pues el primer y el segundo momento de evaluación, pues les quedaría en 5 a todos. Y entonces lo único que quedaría pendiente sería la evaluación de este tercer momento, que dependiendo de lo que pase aquí el lunes, lo desarrollaríamos o sobre la plataforma o buscaríamos otra herramienta para tratar de gestionar ese proceso evaluativo. Eso es como lo que les puedo decir con respecto a eso. Yo les pido excusas, naturalmente, con respecto a este problema, en el cual pues naturalmente ustedes no tienen ninguna responsabilidad, pero pues es como la única forma que en este momento, a no ser que se recupere el material de la plataforma, puedo solventar. No sé si estoy siendo claro con la información que estoy dando. No sé si tengan alguna inquietud o pregunta con respecto a eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Todos, necesito confirmar. O sea, sí sería útil que hoy me estuvieran escuchando con respecto a lo que estoy diciendo. Es decir, que no fuera solo, como pasa casi siempre, su imagen ahí, sino que realmente me estuvieran escuchando. Entonces quisiera confirmar si efectivamente todos están entendiendo lo que les estoy diciendo. Sí, señor. Sí, señor. Profe, Listo. Creo que hay alguna pregunta por parte de Laura. Profe, una pregunta chiquita. ¿El cuestionario, la evaluación sería un cuestionario o sería un taller evaluativo como en los momentos anteriores? Es de la misma naturaleza de los momentos anteriores, misma naturaleza. O sea, no es un parcial, si eso es como lo que, a lo que estás apuntando. No sería un parcial. De hecho, la idea sería que por lo menos uno de los, uno de las actividades fuera una actividad en grupo, tal vez las dos incluso, pero por lo menos una sería en grupo y sería un taller también para entregar. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. No, ni más faltaba. No sé si hay alguna otra inquietud con respecto a eso. Entonces, nuevamente, yo les pido mil excusas por esta situación. Espero que entiendan que no es mi responsabilidad. No estoy yo que tengo que ser como muy claro. No es un daño que yo le haya hecho a la plataforma, ni mucho menos. Es, digamos, que un problema de más alto calado. Entonces, pues estoy pendiente y estamos pendientes, los profesores y todos, naturalmente, incluso ustedes, de pues si hay alguna solución a ese problema. Si no, pues como les he mencionado, lo manejaríamos de esa forma. Bien, eso con respecto. Entonces, el lunes, eso sí les recomiendo que el lunes vengan a la sesión de clase, porque ahí es donde les voy a presentar esa actividad de evaluación y pues dependiendo de lo que haya disponible, les estaría indicando por qué medio se haría la entrega, por qué medio se los estaría enviando, todo ese tipo de cosas. Entonces recomiendo su asistencia el día lunes, en el horario de clase, para poder como desarrollar ese proceso. Bien, si no hay ninguna inquietud adicional, entonces voy a, como les decía, presentar lo que yo considero sería como la conclusión de todo este curso de aplicaciones del cálculo o de las temáticas que tenemos presupuestadas para este curso. La clase anterior
yo les presentaba el concepto de sólido de revolución. Y la idea, de manera general, era tomar una región sobre el plano cartesiano, es decir, una región plana, y ponerla a girar o rotar con respecto a alguno de los ejes cartesianos, es decir, con respecto o al eje X o al eje Y. De manera general, uno puede llegar a hacerlo sobre cualquier recta. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, pues teniendo en cuenta todos los festivos que han aparecido y pues las situaciones extra clase que nos han obligado a perder algunas sesiones, no alcanzo a abordar el caso más general, que es cuando uno rota sobre casi cualquier recta, o por lo menos sobre casi cualquier recta horizontal o vertical. Digamos que esa parte desafortunadamente no lograríamos desarrollar. Entonces, nuestro planteamiento de rotación se hace sobre alguno de los ejes, ya sea sobre el eje X o ya sea sobre el eje Y. En la clase anterior, nosotros considerábamos solo una curva o solo una función y considerábamos la región bajo esa función, lo que llamamos regiones bajo curvas, de los cuales presenté algunos ejemplos incluso de manera gráfica, donde yo tenía mi región determinada por una curva y determinada por un intervalo. Y generaba un sólido rotando esa región bajo la curva alrededor de alguno de los ejes. Y entonces nuestro propósito era calcular el volumen de esos sólidos que se generaban a partir de ese proceso. Lo que yo quiero presentarles hoy es una idea un poquitico más general, y es cuando en vez de considerar regiones bajo curvas, es decir, bajo una curva determinada, consideramos regiones entre curvas. Y entonces al hablar de regiones entre curvas, a lo que estoy haciendo referencia es a funciones, mejor dicho, a las gráficas de dos funciones, donde una de ellas se encuentra por debajo de la otra. Entonces aquí digamos que la analogía es aquella que establecíamos en algún momento entre regiones bajo curvas y regiones entre curvas. En las regiones bajo curvas, el delimitante inferior era el eje X. En cambio, en regiones entre curvas, los delimitantes, tanto el superior como el inferior, son dos funciones, digamos que arbitrarias. Entonces, de la misma forma que nosotros generábamos un sólido rotando alrededor de un eje, una región bajo curva, pues con estas regiones también se van a generar algunos sólidos. Voy a ver si puedo presentarles ahorita, porque he tenido problemas también para acceder como al software gráfico, pero vamos a ver si puedo mostrarles gráficamente un ejemplo de este tipo de sólidos. Pero por el momento digamos que la idea es analíticamente muy específica. Yo tengo dos funciones, yo tengo la región entre esas dos funciones en un intervalo determinado. Un intervalo, nuevamente, el intervalo A, B. Como les decía, haciendo analogía precisa a las regiones entre curvas que discutíamos a principio de semestre. En ese sentido, si yo roto esa región alrededor del eje X, se forma un sólido y el volumen de ese sólido viene dado por esta fórmula.
que en esta fórmula el proceso, nuevamente, es un proceso de integración. Entonces, como les mencionaba, aquí nuevamente el proceso de integración definida nos permite encontrar o resolver un problema de índole aplicada. Entonces, naturalmente, y en esto digamos que hay como una razón que yo mencionaba brevemente en la clase anterior, si yo quiero que se genere un sólido, el eje de rotación no puede atravesar a la región. Es decir, no puede quedar la región como un pedazo arriba y otro pedazo abajo del eje X. Para que efectivamente se genere un sólido al cual le podamos encontrar el volumen, nosotros necesitamos que la región gráficamente esté o totalmente arriba o totalmente abajo del correspondiente eje. Entonces, la fórmula es una fórmula que tiene una estructura muy similar a la que teníamos para áreas bajo curva. Si ustedes recuerdan cuando era un área bajo curva, es decir, con una sola función, la fórmula era pi por la función elevada al cuadrado. Eso era lo que iba dentro de la integral. En este caso, lo que va dentro de la integral es nuevamente pi, pero ahora multiplicando la diferencia de las funciones elevadas al cuadrado. Aquí hay un hecho muy importante, y es que es importante saber cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está debajo. Lo mismo que pasaba con el área entre curvas. Yo necesitaba saber cuál era la que estaba arriba y cuál era la que estaba debajo para saber cuál debía restar. Aquí a la que está arriba la llamo g de x y a la que está debajo la llamo f de x. Entonces, en ese sentido, a la hora de plantear la integral, pues yo cojo la función que está arriba, la elevo al cuadrado y le resto la función que está debajo y la elevo al cuadrado. Y todo eso lo multiplico por pi y eso es lo que iría dentro de la correspondiente integral. Entonces, quiero como ilustrar la aplicación de esta fórmula y voy a tratar como de presentar gráficamente la situación de, por lo menos, la región que se está tratando de rotar. Es que estoy teniendo problemas es con la parte tridimensional. Lo que la vez pasada les mostraba que se podía como generar el sólido, me está generando problemas el día de hoy. Pero lo que les puedo mostrar sin problema es la región a la cual le vamos a producir ese proceso de rotación. Que digamos que es la parte importante, pues ya imaginarse el sólido que se genera, pues digamos que es más un ejercicio de visualización, que no es tan importante a la hora de determinar el volumen. Entonces, en este caso o en este ejemplo, las curvas serían la curva y igual a x, que es una gráfica más o menos conocida, o bastante conocida esperaría yo, y la gráfica y igual a x, que también es una gráfica que uno realizaba alguna vez. Es decir, ustedes podrían reproducir esto a mano. Ahorita lo vamos a hacer en el software. Y el intervalo sobre el cual queremos determinar la región que vamos a rotar sería simplemente el intervalo 0,1. Entonces tenemos las dos curvas, y igual a x, y igual a e a la x, y el intervalo iría desde 0 hasta 1. Entonces, si yo roto esa región alrededor del eje x, es decir, si yo como que pongo a revolucionar esa región, el volumen, de acuerdo a esta fórmula, de ese sólido que se generaría, sería la integral entre 0 y 1, que son simplemente los límites del intervalo, de pi por, y miren cómo aplico la fórmula. Tomo la función que está arriba, ya les voy a mostrar que efectivamente e a la x es la que está arriba en ese intervalo, elevada al cuadrado, menos la función x,
que es la que está debajo, elevada al cuadrado. Entonces, esta sería la función que quedaría multiplicando a pi para el cálculo de la correspondiente integral. Entonces, antes de mostrar cómo, digamos que el proceso operativo, yo quiero mostrarles la construcción de la región. Vuelvo y les repito, lo del sólido sí me está generando problema hoy. La vez pasada funcionó, creo que bastante bien, pero por lo menos les puedo mostrar la región de manera bidimensional. Entonces, permítanme un segundo, como para que lo podamos ver. Es decir, esto es el plano, ya la parte en 3 dimensiones queda un poquitico, hoy me está quedando más. Entonces, esta es la función y igual a x, o la curva y igual a x, y esta es la función, espero que me quede bien, y igual a e a la x. Entonces tengo esta función por arriba, que es la función e a la x, y esta función por debajo, la función x. Y el intervalo está entre x igual a 0, que es como esta recta de acá, este intervalo, y el intervalo x igual a 1. Es decir, este intervalo de acá determina hasta dónde va la región horizontalmente. Y esta sería la región en este caso. La región que está entre 0 y 1, por arriba de e a la x, y o sea, arriba está e a la x y abajo está la función x delimitada. Entonces, como les mencionaba, si yo tomo esta región y la roto alrededor del eje X, eso me forma un sólido, siguiendo como el mismo principio de los sólidos que nosotros veíamos para regiones bajo copas. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ese volumen lo podemos calcular de acuerdo a la fórmula que les presentaba hace un momento. Entonces, esa es la región, lo que queda como delimitado entre esas curvas y ese intervalo, y el volumen del sólido que se genera al revolucionar, pues sería simplemente el que corresponde a esta integral. La integral entre 0 y 1 de pi por e a la x al cuadrado menos x al cuadrado. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. ¿Sí Sí, estoy señor. siendo claro? ¿Sí me siguen Sí, o no? señor. Sí, señor. Lo que vendría a continuación es tratar de calcular esa integral. Yo recomiendo para esta integral en particular, que en particular para esta integral, o sea, el pi sale. Eso sí, traten siempre de hacerlo. Traten de sacar la constante que aparece acá. Y esta función e a la x al cuadrado, aplicando propiedades de exponentes, yo la puedo escribir como e a la 2x. Y pues x elevado al cuadrado, pues daría x al cuadrado. Entonces, digamos que el cálculo de esta integral no representa mayor misterio. Simplemente es como aplicar para esta, de pronto, un proceso de sustitución. Claro que también se puede hacer como por antiderivación directa. Y para esta, simplemente la regla de la potencia. Entonces, no voy a terminar de desarrollar aquí la integral. Simplemente me interesa discutir su planteamiento. Y pues ustedes como ejercicio resuelven la integral y calculan el volumen de manera precisa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, señor. Todo claro. Listo. Esta era que tenía una gráfica, pero pues me voy a quedar simplemente, o me voy a devolver, más bien.
sea, no puedo graficar el sólido, contaba con tener el sólido para esto, pero nuevamente voy a graficar la región para que ustedes se lleven la idea del tipo de regiones que se van presentando ahí. Entonces, más bien voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan como ver con más calma lo que está pasando. Entonces, en este ejemplo, la función sería y igual a x por debajo y y igual a 2x por arriba. Entonces, en vez de e a la x, yo tendría 2x. Sería esta función que aparece aquí pintado en verde. Y el intervalo iría nuevamente de 0 hasta 1. Entonces, miren el tipo de región al que corresponde. Aquí está y igual a x, y igual a 2x, y esto va desde 0 hasta 1. Entonces, la región sería este triangulito de acá. Como les digo, desafortunadamente no puedo presentarles el sólido que se genera, pero si yo roto esta región alrededor del eje X, se genera un sólido y el volumen de ese sólido, pues de acuerdo a la fórmula, pues sería nuevamente la integral entre 0 y 1 de pi por 2x elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Entonces, la idea es exactamente la misma. Tengo dos curvas, tengo un intervalo, eso me determina una región, lo revoluciono o lo roto alrededor del eje X. Aquí no aclaro, aquí lo pongo alrededor del eje X. Porque la vez pasada veíamos que cuando uno rota con respecto al eje Y, pues se genera un sólido distinto y el cálculo del volumen es distinto. Ese volumen corresponde al cálculo de esta integral. Simplemente es otro ejemplo para que veamos cómo es la estructura de la aplicación de la fórmula. Ya el cálculo de la integral, pues es un ejercicio posterior. Bien. Aquí me falta tilde y tilde. La pregunta natural es qué pasa si, por ejemplo, esta misma región, en vez de rotarla alrededor del eje X, yo la rotara alrededor del eje Y. Es decir, si ustedes recuerdan bien como el argumento, si yo me pusiera a rotarla alrededor de ese eje vertical. Este ejemplo y cualquier otro ejemplo. Y entonces, para ese caso, la fórmula que me da el volumen correspondería a esta fórmula de acá. Miren cómo aquí se hace una modificación de la fórmula que teníamos para los ejemplos de la clase anterior, tratando de añadir esa nueva función. Esa idea de añadir o quitar la función o de modificar una cosa u otra es la idea que permitiría generalizar este proceso para cualquier eje. Desafortunadamente, lo repito, no podemos o no alcanzamos a discutirlo. Pero, pues, para el caso particular del eje Y, la fórmula sería 2πx, que es como la misma expresión que teníamos para el caso cuando teníamos solo una curva, pero aquí lo que multiplica sería g de x menos f de x. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la primera región, me la voy a traer acá, esta primera región, en vez de escribir esto, nuevamente, y igual a x, y igual a e a la x, el primer ejemplo que vimos en el intervalo 0, 1, al rotar alrededor del eje Y, el volumen
del sólido generado sería, pues, esta integral. Miren que acá es 2πx, esta x digamos que siempre va a aparecer ahí, y todo eso multiplicado por la función de arriba, que si recordamos era e a la x, menos la función de abajo, que sería simplemente x. Entonces, la integral sería la integral de 2πx por e a la x menos x, que cuando yo la desarrollo, me queda simplemente la integral entre 0 y 1 de, en un segundo, 2πx por e a la x. Bueno, el 2pi lo voy a sacar de una vez, porque ese es constante para todo. Entonces, esas constantes pi o 2pi, dependiendo del eje, yo recomiendo que las saquen de una vez. Aquí va a quedar x por e a la x. Me va a tocar sacarlo todo. Voy a quitar esto de acá. Menos x elevado al cuadrado. Entonces, pues esta integral, pues como es una resta, se separa en dos integrales. La primera sale por partes, que es como el ejemplo emblemático, y la segunda, pues sería la integral de x al cuadrado. Pues nuevamente no me detengo aquí a calcular este tipo de integrales. Yo creo que para ustedes a estas alturas no presenta ninguna dificultad. Simplemente es para que vean el planteamiento de la fórmula en este ejemplo específico. ¿Sí es claro el manejo de esta fórmula? Sí, señor. Tengo esto acá. Listo, pues. Listo. Pues quiero cerrar con una última gráfica. Este de acá. Esta la tengo calculada, pero ya les voy a decir de cuál región proviene. Como para concretar las dos fórmulas en una sola, para que veamos como el contraste. Queremos las curvas. La que está por debajo va a ser y igual a x al cuadrado, y la que está por arriba va a ser y igual a x. En el intervalo, entonces dirán que es que si esto solo funciona para el intervalo 0, 1, no, funciona para cualquier intervalo. Pero yo hice los ejemplos en 0, 1 para que las gráficas fueran como más asequibles, porque si uno hace los intervalos como más lejos, pues las gráficas como que se alcanzan a perder un poco. Entonces les quiero mostrar esas dos curvas. Y igual a x, y igual a x al cuadrado, entre 0 y entre 1. Entonces, nuevamente es el mismo intervalo. Esta recta es y igual a x, me voy a acercar un poco más. Y igual a x es esta recta de arriba, y y igual a x al cuadrado es esta parábola de abajo. Quiero que se den cuenta que en este intervalo, la que está arriba es la función x, y la que está por debajo es la función x al cuadrado. Siempre es importante establecer esa organización, porque esa es la que determina el orden en el que se restan en la correspondiente forma. En ese sentido, si yo quiero calcular el volumen del sólido al rotar alrededor de cada uno de los ejes, alrededor del eje X y alrededor del eje Y, pues nosotros consideramos lo siguiente. Si yo tomo esa región que les menciono alrededor del eje X, entonces la integral me quedaría, la integral entre 0 y 1, de pi por la función de arriba elevada al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos la función de abajo elevada al cuadrado, que sería
x a la 4. Entonces, tendríamos acá la integral entre 0 y 1 de pi por x al cuadrado menos 4 con respecto a x, que cuando la calculamos, pues me produce esta expresión que evaluada entre 0 y 1 me daría 2/15 de pi. Ustedes pueden hacer la cuenta, pueden revisar el proceso y se van a dar cuenta que ese es el resultado. Aquí puse eje X, pero sería eje Y. Si yo rotara, y miren que sería la misma región, pero alrededor del eje Y, es decir, la que está entre x al cuadrado y x alrededor del eje Y, la fórmula para la integral sería esta de acá. 2πx y la función sería x menos x al cuadrado. Entonces quiero que miren la diferencia en la aplicación de la fórmula. Y miren que es la misma región, pero lo que cambia es el eje de rotación. Y no solo la integral es diferente, sino que el resultado numérico de la integral es diferente. Aquí arriba me daba 2/15 de pi y aquí abajo me daría pi sexto. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta la influencia del eje de rotación en la correspondiente integral. ¿Sí es claro de dónde salen estas integrales que estoy presentando aquí en pantalla? ¿Sí es claro cómo se aplica la fórmula en cada uno de esos casos? Miren la región, miren la gráfica, miren quién está abajo y quién está arriba. Y miren las fórmulas que tenemos y la forma cómo se aplican esas correspondientes fórmulas. ¿Sí estamos de acuerdo? Si quieren, verifiquen también los cálculos, también las cuentas. Y quiero que me digan si es claro o no este planteamiento. Sí, señor. ¿Bien para todos? Sí, profe. Entonces, para cerrar, y voy a mostrar la gráfica de la región. No, pero esta no, esta ya es demasiado. Esta no la alcanzamos a mirar con cuidado, desafortunadamente. Porque se tiene un análisis posterior que desafortunadamente no alcanzamos a desarrollar. Pues digamos que esto sería, o esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Como les digo, es muy por encima. No lo alcanzo a abordar con toda la profundidad que se desearía. Pero es para que ustedes se lleven la idea de cómo, a partir de integrales, podemos generar y calcular volúmenes de sólidos un poquitico más generales. Entonces, esto era lo que les traía para el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. Entonces, si no hay inquietudes y preguntas, como les dije al principio de la clase, nos veríamos el lunes para presentarles la actividad de evaluación. La primera, quiero aclararles que habrá dos actividades. Una la dejaré el lunes, posiblemente con entrega para el miércoles, no va a ser nada largo, ni mucho menos. Simplemente unas preguntas ahí, del lunes para el miércoles.
y la otra la dejaría el miércoles, posiblemente para que me la entregaran o me la enviaran a más tardar el viernes o el sábado de la próxima semana. Esas serían las dos actividades que tendría planeadas para este proceso de evaluación. Sí, pues, si no hay ningún problema o duda, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Chao, profe. profe, gracias. Hasta luego, brother. Ah, profe, gracias. Que estén bien, gracias a ustedes. Profe, qué pena. Es que Dime. se me había trabado la clase en la última parte acerca de las actividades que creo que había dado una fecha, pero es que se Sí, o sea trabó. que el lunes dejo la primera para que la entreguen el miércoles. Y el miércoles dejo la segunda para que me la entreguen el viernes o el sábado. Eso lo aclararíamos el miércoles. ¿Listo? ¿Esas actividades son en grupo o individual? Por lo menos una va a ser en grupo. No sé si las dos, pero por lo menos una sí va a ser en grupo. Ok, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Listo, pues. Gracias.